Bueno, pues hoy estamos con Rafael Caro, un pionero que se ha convertido en una eminencia en la música tradicional china. Y dirán ustedes, ¿cómo es esto de la música tradicional china? Pues para que nos lo cuente y nos hable un poquito más de esto, nos acompaña hoy Rafael Caro. Buenos días y bienvenido, Rafael. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ha sido propuesto para la cum laude, que digamos una mención especial cuando se obtiene una máxima calificación en una tesis doctoral. En este caso la tuya es de música tradicional china. Cuéntanos, Rafael, ¿qué es esto de la música tradicional china? ¿En qué ha consistido esa tesis doctoral? Sí, yo llegué a la Universidad de Granada con la intención de estudiar musicología y como también tengo interés por los idiomas y cursé todas las asignaturas de idiomas curiosos que vi en la universidad, y de entre ellos el que más me interesó fue el chino. Y entonces en el futuro pues quise unir estos dos intereses en la música y la cultura tradicional china estudiando su música. Cuando tuve la oportunidad de hacer un doctorado, que surgió cuando me uní al grupo de investigación Music Technology Group de la Universidad Pompeu Fabra, decidí utilizar la oportunidad para estudiar precisamente esto y en concreto un elemento muy específico de la música del teatro tradicional chino, ¿no? De un género que se llama Qingju, que se conoce aquí como ópera de Pekín. Y yo lo que estudié fue el sistema musical de este género concreto. Y puesto que estaba en un grupo de tecnología musical, pues el interés fue utilizar estas herramientas para aportar una serie de datos estadísticos y cuantitativos al análisis cualitativo que yo hacía a partir de partituras. Y esta es mi tesis y el resultado de mi investigación, y parece ser que al tribunal pues le ha parecido interesante. ¿Cómo surgió ese primer interés hacia la música tradicional china? Sí, surgió en la Universidad de Granada cuando cursaba los estudios de musicología, que en el 90% de su contenido es sobre música clásica europea, y conocí a un compositor chino que hacía música dentro de esta tradición de la clásica europea, pero un compositor que utilizaba muchos referentes locales de China. Y entonces la música de este compositor me fascinó y empecé a estudiar sobre él, y a partir de ahí llegué a sus fuentes, que era la música tradicional, y puesto que ya también estaba estudiando el idioma por otro lado, pues perdón, decidí seguir profundizando en esta tradición, y fui encontrando géneros muy interesantes, y entre ellos este del teatro. Bernardo, cuéntanos, perdón, Rafael, no. Sí. ¿En qué consiste en concreto la tesis doctoral que has realizado? Sí, pues es sobre un aspecto muy específico de este género del Qingju. El teatro tradicional chino, que se suele traducir aquí como ópera, yo intento evitar el término porque hay mucha diferencia. La principal o una de las más importantes es que es una música que no tiene compositor. La música es de transmisión oral a través de una serie de conceptos que sería muy complicado entrar aquí y aplicar en detalle, y yo me centré en uno de ellos, ¿no? En un concepto que se llama Shenqiang, que es como una serie de melodías preestablecidas que se van transmitiendo oralmente, a partir de las que son las que utilizan los actores, que eran los que creaban la música, para poner en música nuevos textos para nuevas obras, ¿no? Yo lo que he querido es profundizar un poco en este concepto, y para esto lo que he hecho es recopilar una serie de partituras, pasarlas a ordenador, para explicarlo rápido, y compararlas entre ellas para ver patrones comunes y para llegar a una serie de esquema básico subyacente y común a todas ellas, y también aportar un análisis computacional para extraer algunos datos estadísticos y cuantitativos que apoyen los resultados que yo he ido obteniendo desde el análisis manual. Entonces es una cosa muy técnica y muy específica, pero este es básicamente el contenido. Me imagino que muy, muy satisfecho y muy contento cuando te enteras que has recibido la máxima puntuación en esta Sí, claro, tesis, claro, ¿no? sí. Después de tanto tiempo y de tanto esfuerzo invertido en esto, que se reconozca los resultados, pues muy satisfactorio, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha llevado la tesis doctoral? Demasiado. He estado 5 años metido en esto, porque yo no tenía conocimiento computacional más allá del usuario, y bueno, he tenido que aprender un poco a programar, a conocer diferentes lenguajes de programación, hasta encontrar aquello que a mí me era útil, que al principio no sabía ni qué herramienta me era útil, he tenido que ir probando varias cosas hasta que he encontrado lo que era útil para mí. Al principio quería trabajar con audio, porque el grupo de investigación trabajaba sobre todo con material de audio, y estuvimos varios tiempo probando con compañeros, todo esto es un trabajo colaborativo, probando opciones de estudiar grabaciones de audio que hemos ido recopilando. Tenemos un corpus de grabaciones de audio enorme, pero los resultados no eran
tan buenos como yo esperaba. Entonces, a mitad de investigación tuve que cambiar hacia las partituras, que es lo que al final he utilizado para mi tesis. Entonces se ha ido retrasando la cosa por la complejidad y la novedad del tema, pero bueno, el resultado parece que ha sido interesante. Eres un especialista total y absoluto en este campo, imagino, ¿no, Rafael? Sí, bueno, mi especialidad es muy concreta en este aspecto del teatro tradicional, pero claro, yo estuve estudiando en China, pasé allí 4 años en diferentes centros, y entonces para llegar a esto pues he ido desde un aspecto más general a cada vez un aspecto más concreto. Entonces tengo un conocimiento del panorama general de la música tradicional china, bastante somero, porque claro, estamos hablando de un país extenso con una población que es la quinta parte del mundo, y claro, es como hablar de la música de Europa, es imposible ser experto en una variedad musical tan grande. Entonces, tengo un conocimiento general del trayectoria para poner en contexto el género que yo investigo, y después tengo un conocimiento específico de este elemento del género que yo estoy estudiando. Como me comentabas, has estado estudiando en China, has estado también en Londres, has estado en diferentes puntos, te has movido bastante, ¿no?, para formarte. Sí, aquí en España los estudios musicológicos son relativamente recientes. Y están centrados especialmente en el repertorio clásico europeo. Existen etnomusicólogos, que es un poco el ámbito donde se situaría la investigación que yo hago, pero no existe una formación oficial en etnomusicología en España, una ciencia que, por cierto, yo desconocía cuando estaba aquí, tuve una asignatura solo en la carrera. Tuve la oportunidad de hacer Erasmus en Berlín, y donde conocí la disciplina de la etnomusicología, y allí es donde decidí que esto es lo que quería hacer. Entonces, cuando volví a España, en Barcelona, cursé los estudios de Asia Oriental, donde adquirí el conocimiento del idioma y del contexto cultural de China, y de allí fui a Pekín, estuve allí 3 años, después en el Conservatorio de Shanghái, y cuando me decidí que esto era realmente lo que quería hacer, pues hice un máster de etnomusicología en Londres, en el centro de SOAS, que es uno de los más prestigiosos para esta disciplina en Europa, y después ya vine a Barcelona a hacer el doctorado. Y he ido yendo frecuentemente a China para investigar, para hablar con actores, con compositores, y para ir informando la investigación que hacía. Para ello te habrás visto obligado a formarte también en idioma, evidentemente, Sí, ¿no? sí, claro, sí, es fundamental. Las fuentes más interesantes que utilizo son en chino. Sí, en otros idiomas... Bueno, hablas 3 idiomas, creo, ¿no? Ahora mismo hablar con soltura, pues hablo castellano materno, el inglés y el chino. Sí, puedo leer en alemán o en francés, pero no tengo soltura para hablar. Sí. Pero los idiomas que utilizo principalmente, bueno, el grupo de investigación es internacional, y por tanto la lengua que utilizamos allí en el grupo de investigación es el inglés, para escribir y para hablar entre nosotros, porque cuando yo entré en el grupo, creo que excepto el director del grupo, yo era el único español que estábamos allí, todo el equipo era internacional. Y después, para el tema que yo investigo, las fuentes que se publican y los creadores, los actores, los compositores son chinos. Entonces necesito el idioma para trabajar. Y, sí, una herramienta de trabajo. ¿Cuándo sabremos si definitivamente te dan el cum laude? Pues no lo sé. No lo sabemos, ¿no? No, sí. El voto es secreto. Cuando el tribunal se reunió, pues emitió su voto en un sobre que se presentó a la secretaría del departamento, y esperemos que abran el sobre pronto. Sí. Bueno, estaremos pendientes de eso, Rafael. Sí. Hemos tenido también mucha suerte porque, bueno, no resides en Chipiona, sí, con lo cual te hemos pillado aquí. Sí, claro, hemos conocido la fiesta, sí, para estar con la familia, claro. Sí. Sí. ¿Qué haces actualmente? ¿Dónde estás? ¿En qué estás en este momento? Sí. Bueno, pues sigo vinculado a la Universidad Pompeu Fabra, al Music Technology Group, el grupo de tecnología musical, con un nuevo proyecto que es un poco derivación del que teníamos anteriormente. El anterior proyecto, que fue un proyecto muy ambicioso y de un tamaño muy grande, porque teníamos grupos de colaboradores en Turquía, en India, algunos colaboradores de Marruecos, de Estados Unidos. Este proyecto anterior que digo, que acabó en 2017, era un intento de acercar la tecnología a tradiciones musicales que normalmente no se utilizan. La tecnología musical que se ha desarrollado en los últimos 20-30 años está muy pensada para los géneros musicales que se consumen desde Europa y Estados Unidos. Cuando estas tecnologías se aplican a otras tradiciones musicales, los resultados no son tan buenos, porque tienen características diferentes que no se consideraron al desarrollo cuando se desarrollaron estas tecnologías. Entonces, este proyecto seleccionó 5 tradiciones musicales, 2 de India, una de Turquía, de China el Xinju, y la música andalusí, de origen español, pero que se conserva en el norte de África actualmente. Yo me vinculé por la parte de China.
Pero por mi interés musical y porque era el único musicólogo del grupo, el resto eran todos ingenieros, pues yo he intentado aprender todo lo que he podido de estas tradiciones musicales. De las otras que estábamos investigando. Y ahora ha salido un proyecto que en comparación con este es bastante pequeñito, pero que es muy interesante, que se llama Musical Bridges, puentes musicales, que la idea es ayudar a entender otras culturas a través de la comprensión de su música tradicional. ¿Sí? Si alguien quiere acercarse a la complejidad social y cultural de India, pues una buena idea es hacerlo a través de la música. Pero no solo escuchándola, sino entendiéndola, porque escuchar una música no es lo mismo que entenderla. Entonces, la idea es desarrollar algún tipo de herramienta con base computacional que ayude a entender la música pues, de India o de China o la música andalusí, que es patrimonio nuestro, pero que lo tenemos bastante olvidado. Y bueno, este es el proyecto en el que estoy, que empezó en marzo y en el que seguiré por ahora, allí en Barcelona. Rafael, ¿tú interpretas la música china? Quiero decir, ¿tocas algún instrumento? Sí. ¿Interpretas lo que has aprendido, todo eso que conoces? Bueno, a un nivel muy amateur. Sí, en la mnemosicología hay muchos métodos para acceder al entendimiento y el estudio de la música, y uno de ellos es la interpretación. Pero no con fines concertísticos, por decirlo de una manera, ¿no? Sino con el único fin de entender la música que ejecuta el instrumento. Un instrumento está diseñado para interpretar una música concreta, ¿sí? No todas las músicas se pueden tocar con todos los instrumentos. Entonces, para entender qué música produce este instrumento, una manera muy directa es intentar tocar esa música con el instrumento. Y entonces, con este fin, sí que he intentado aprender a tocar algunos, como el erhu, que es como se le llama violín chino. La palabra violín a mí me gusta mucho. Es un instrumento de 2 cuerdas que se toca con un arco apoyado en la pierna, o el chin, que es una cítara de 7 cuerdas, que es un instrumento bastante clásico. El jinhu, que es parecido al erhu, pero es específico para el teatro que yo estudiaba. Sí, esto principalmente y algunos otros, pero de una manera muy básica, con el único objetivo de, ya te digo, no de interpretar el instrumento, de ser un intérprete, sino de entender qué música se hace con cada uno de estos instrumentos. Es muy distinta la música china a la música, no sé si se pregunta así, a la música que tenemos aquí, o a la música española, sí, o de nuestro país. Sí, claro, hay algunos elementos comunes, muy básicos, pero también hay elementos muy diferentes. Por ejemplo, para hablar de música china en general es muy difícil. Te puedo poner 2 casos concretos. Este del que yo investigaba, que se llama aquí ópera, que a mí no me gusta porque el teatro. Ya te comentaba antes que una de las principales diferencias es que no existen compositores, una música que se ha venido transmitiendo de manera oral y que los actores, ellos mismos, los que interpretaban, adaptaban la música al texto que tenían que aprender para hacer nuevas obras. Y es una música que tiene una matriz melódica, digamos, común siempre, que está acompañada con un conjunto instrumental muy pequeñito, este jinhu que comentaba antes, y algunos instrumentos más, que cuando tocan la misma melodía que está cantando el intérprete, pero con variaciones según el instrumento. Entonces, el resultado no es exactamente la misma melodía y es una textura que los musicólogos llaman heterofonía, que es un palabra, pero quiere decir que es la misma melodía al mismo tiempo, pero con diferentes variaciones y ornamentos, ¿no? Y es una cosa muy característica de estas tradiciones. Y, por ejemplo, el otro instrumento que yo estudiaba, el cuchín, es un instrumento que no está pensado para tocar a nadie. No está pensado para tener una audiencia, es un instrumento que el intérprete toca para sí mismo, ¿no? Como un instrumento de autorreflexión o de autocomprensión, de evolución intelectual y espiritual, según la tradición china, y que se toca como mucho para alguien que también toca el chin y que es un buen amigo y con el que puedes compartir y diversar entonces la música. Entonces es una escena musical que se conoce poco frecuente aquí en Europa. Bueno, Rafael, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, contarnos toda esa sabiduría china. Desde luego estaremos pendientes, como decimos, estaremos en contacto para saber si finalmente pues consigues ese cum laude, que me imagino que también será importantísimo para ti dentro de ese amplísimo currículum, y que desde luego sea un chi pionero el que consiga pues buenos reconocimientos de este tipo. Es siempre una buena noticia para nuestra tierra y para estar orgullosos de ello. Muy bien, pues muchas gracias. Así que gracias. enhorabuena y muchísimas gracias, Rafael. Gracias, hasta luego.